ahora sí quiero entrar con ustedes a tocar el tema de Karl-Polanyi. Abiertamente voy a leer y voy a compartir con ustedes lo que Karl-Polanyi entiende como fascismo y sobre todo el papel del fascismo como una idea que se anteponía, ¿saben? El libro de la Gran Transformación, cuando habla de los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, prácticamente trata de hablar del doble movimiento de la sociedad. Karl-Polanyi, ustedes me dirán, oye, profe, ¿quién es Karl-Polanyi? Un experto en economía política internacional que nació en 1886 en las fronteras de lo que era entonces el Imperio Austrohúngaro Germano. Murió en 1964. Nació y vivió sobre todo buena parte de su vida en Polonia y también fue oficial del ejército austrohúngaro durante la Primera Guerra Mundial. Sobrevivió, pero cuando sobrevino la persecución fascista, él era judío. Entonces, cuando vino la persecución fascista, con una beca Rockefeller, abandonó Austria, adoptó la nacionalidad británica y prácticamente terminó dando clases en Estados Unidos. Karl-Polanyi, en su papel de científico social, observó que el racismo no solamente se trataba de discriminación racial. El fascismo también se presentaba a sí mismo, y de ahí que se legitimaba. El fascismo también intentaba venderse como una idea que se anteponía a la idea falaz del mercado autorregulador. Entonces, al ser la antítesis, decían los fascistas, prácticamente resolvían la vida económica, le quitaban campo al mercado autorregulador y entonces decían, gracias al orden y al progreso, se pueden crear sociedades sanas, trabajadoras, disciplinadas, que hagan a sus países superiores al resto de los demás países. Entonces, para Karl-Polanyi, el principal motivo que dio origen al fascismo fue la pobreza y la molestia y la amenaza que representó la idea del mercado autorregulador en el contexto de la revolución industrial. Si me permiten, dice lo siguiente. Sería prácticamente, mis queridos alumnos digitales, la página 297 del libro La Gran Transformación, los orígenes políticos de nuestro tiempo. Dice Karl-Polanyi, es el capítulo 20. Si alguna vez hubo un movimiento político que respondiera a las necesidades de una situación objetiva y no el resultado de causas fortuitas, tal vez ese fue el fascismo. Al mismo tiempo, era evidente el carácter degenerativo de la solución fascista. El fascismo se presentaba a sí mismo como la antítesis de la idea liberal del mercado autorregulador. Sin embargo, tenía consecuencias perniciosas también. Ofrecía un escape al estancamiento institucional que era esencialmente similar en gran número de países, pero si se aplicara el remedio, produciría todas las partes de una enfermedad hasta llegar a la muerte. Esta es la forma como perecen las civilizaciones. La solución fascista del impasse alcanzada por el capitalismo liberal puede describirse como una reforma de la economía del mercado. Esta, decía, la solución fascista del impasse alcanzado por el capitalismo liberal a principios del siglo XX puede describirse como una reforma de la economía de mercado lograda al principio de la extirpación de todas las instituciones democráticas en el campo industrial y en el campo político por igual. El sistema económico que estaba en peligro de destrucción se fortalecería de ese modo, mientras que la gente misma era sometida a una reeducación. Ojo con esto, porque estamos hablando de inicios del siglo XX, finales del siglo XIX. Esta reeducación que ofrecía el fascismo incluía creencias de una religión política que negaba la idea de hermandad del hombre en todas sus formas. Esta se logró mediante un acto de conversión masiva impuesta a los recalcitrantes mediante los métodos científicos de la tortura. La aparición de tal movimiento en los países industrializados del mundo, e incluso en varios países ligeramente industrializados, no debiera haberse imputado jamás a causas locales, a mentalidades nacionales o antecedentes históricos.
como lo hicieran constantemente otros contemporáneos. Ojo, el fascismo tenía tan poco que ver con la Gran Guerra como con el Tratado de Versalles, con el militarismo Juncker, como con el contemperamento italiano. El movimiento apareció en países derrotados como Bulgaria y en países victoriosos como Yugoslavia. No solamente los países que perdieron la guerra produjeron sociedades fascistas, pues como lo hemos mencionado, incluso países victoriosos en la Primera Guerra Mundial también tuvieron sus brotes de fascismo. Lo vimos también en países de temperamento norteño como Finlandia y Noruega, y en países de temperamento sureño como Italia, España, Inglaterra, Irlanda o Bélgica, y en países de otras razas como Japón, Hungría o Palestina, que ahora es Israel, en donde Vladimir Jabotinsky, el padre del Likud actual, inició con todo el propósito del mundo una ideología fascista en Israel. Bueno, Portugal no se salvó tampoco de esto, y las tradiciones de la iglesia protestante en Holanda también impulsaron el fascismo. En comunidades militarizadas como Prusia y civiles como Austria, se dio también en culturas antiguas como Francia y en culturas nuevas como los Estados Unidos, incluso en países latinoamericanos como Argentina y Brasil. En efecto, no hubo ningún tipo de antecedente religioso, cultural o tradición nacional que hiciera inmune frente al fascismo. Una vez que se daban las condiciones necesarias para su surgimiento, este aparecía, brotaba. Había una clara falta de la relación entre su fuerza material y numérica y su eficacia política. El término mismo de movimiento era engañoso por cuanto implicaba alguna clase de conspiración y de participación personal de gran número de personas. Si algo caracterizó al fascismo, dice Polanyi, fue su independencia de tales manifestaciones populares, aunque de ordinario buscaba un seguimiento masivo. Su fuerza potencial no se medía por el número de sus partidarios, sino por la influencia de las personas de alta posición que apoyaban a los líderes fascistas y cuya influencia en la comunidad podía darse por descontada para protegerlos de las consecuencias de una revuelta alborotada, eliminando así los riesgos de la revolución. Un país que se aproximaba a la fase fascista, ojo con esto, es bien importante, porque es el síntoma de que el fascismo se asoma. Un país que se aproximaba a la fase fascista exhibía ciertos síntomas entre los que no se contaba necesariamente la existencia de un movimiento fascista propiamente dicho. Otros signos, por lo menos igualmente importantes, eran la difusión de filosofías irracionales, la estética racista, la demagogia anticapitalista, las posiciones monetarias heterodoxas, la crítica al sistema de partidos, el descrédito generalizado del régimen o cualquiera que fuese el nombre dado en el arreglo democrático existente. En Austria la llamaban filosofía universalista. En Alemania venía en la poesía de Stefan George y en el romanticismo cosmogónico de Ludwig Glacius. En Inglaterra venía del vitalismo erótico de D.H. Lawrence. En Francia había un culto al mito político de Georges Sorel. Se contaban entre sus predecesores muy diversos autores de diversas disciplinas. Hitler fue un político que eventualmente llevó al poder por una camarilla feudal que rodeaba al presidente Hindenburg, así como Mussolini y Primo de Rivera en Italia, fueron llevados al poder por sus respectivos soberanos. Pero Hitler tenía un vasto movimiento detrás de él. Mussolini tenía uno pequeño. Primo de Rivera no tenía ninguno. En ningún caso se realizó una revolución efectiva contra la autoridad constituida. Las tácticas fascistas eran invariablemente las de una rebelión ficticia armada con la aprobación tácita de las autoridades que pretendían haber sido sometidas por la fuerza. Estos son los grandes lineamientos
de una situación compleja en la que tendrían que caber figuras tan diversas como el demagogo católico individualista del Detroit Industrial, así como del rey del pescado en la atrasada Luisiana, los conspiradores del ejército japonés y los saboteadores ucranianos antisoviéticos. El fascismo fue una posibilidad política siempre dada, una reacción emocional casi instantánea en una comunidad industrial desde los años 30 que se resistía a perder un orden. Podríamos llamarlo una movida mejor que un movimiento para indicar la naturaleza impersonal de las crisis cuyos síntomas eran frecuentemente vagos y ambiguos. La gente no estaba segura a menudo de si un discurso o un drama políticos, un sermón o un desfile público, una metafísica o una moda artística, un poema o el programa de un partido era fascista o no. No había criterios aceptados del fascismo ni poesía de creencias convencionales, pero un aspecto significativo de todas sus formas organizadas fue la forma abrupta como aparecían y desaparecían de nuevo, solo para surgir con más violencia tras un periodo indefinido de latencia. Todo esto encaja en el cuadro de una fuerza social que crece y se desvanece de acuerdo con la situación subjetiva. Lo que llamamos, de modo resumido, una situación fascista, no era más que la ocasión típica de victorias fascistas fáciles y completas. De pronto, se derrumbarían las tremendas organizaciones industriales y políticas de los trabajadores y otros devotos partidarios de la libertad constitucional, y minúsculas fuerzas fascistas harían a un lado lo que hasta entonces parecía la fuerza incontrastable de gobiernos, partidos y sindicatos democráticos. Si una situación revolucionaria se caracteriza por la desintegración psicológica y moral de todas las fuerzas de resistencia, hasta el punto en que un puñado de rebeldes malarmados puede destruir los bastiones supuestamente inexpugnables de la reacción, la situación fascista era su paralelo absoluto, excepto que aquí los baluartes de la democracia y las libertades constitucionales fueron barridos y sus defensas fracasaron en la misma forma espectacular. En Prusia, en julio de 1932, el gobierno legal de los socialdemócratas, atrincherado en el sitio del poder legítimo, capituló ante la mera amenaza de la violencia anticonstitucional por parte de Herr von Papen. Unos 6 meses más tarde, Hitler tomaba pacíficamente las más altas posiciones del poder en Alemania y de inmediato lanzó un ataque revolucionario de destrucción total contra instituciones de la República de Weimar y los partidos constitucionales. Imaginar que fue la fuerza del movimiento lo que creó situaciones como estas y no ver que fue la situación la que en este caso dio origen al movimiento es pasar por alto la lección más prominente de los últimos decenios. El fascismo, como el socialismo, se arraigaba en una sociedad de mercado que se negaba a funcionar. Por lo tanto, era de alcance mundial, de aplicación universal. Las controversias trascendían en la esfera económica y revelaban una transformación general distintamente social. Irradiaba hacia casi todos los campos de la actividad humana, ya fuese política o económica, cultural o filosófica, artística, humana o religiosa. Y hasta cierto punto se mezclaba con tendencias locales y particulares. No se puede entender la historia del periodo si no distinguimos entre el movimiento fascista subyacente y las tendencias efímeras con las que se fusionó en diferentes países. En la Europa de los años 20, dos de tales tendencias figuraban prominentemente y ocultaban el patrón del fascismo, más débil pero mucho más comprensivo, la contrarrevolución y el revisionismo nacional. Su punto de partida inmediato fue el de los tratados y las revoluciones de la posguerra, aunque estrictamente condicionados y limitados a sus objetivos específicos, se confundían fácilmente con el fascismo. Las contrarrevoluciones eran el retroceso habitual del péndulo político hacia un estado de cosas que había sido violentamente perturbado. Tales movimientos han sido típicos en Europa por lo menos desde la Mancomunidad inglesa y han tenido una conexión limitada con los procesos sociales de su época. En los años 20 surgieron numerosas situaciones de esta clase, ya que los levantamientos que destruyeron a más de una docena de tronos en Europa central y oriental se debieron en parte a la estela de la derrota, no al avance de la democracia.
Las alianzas y choques de conservadores y fascistas durante este periodo se referían principalmente a la parte que debería corresponder a los fascistas en la empresa de la contrarrevolución. El fascismo era una tendencia revolucionaria dirigida contra el conservadurismo, tanto como contra la fuerza revolucionaria rival del socialismo. Ello no impedía que los fascistas buscaran el poder en el campo político ofreciendo sus servicios a la contrarrevolución. Por el contrario, basaban su ascendiente principal en la alegada impotencia del conservadurismo para realizar esa tarea, inevitable si se quería destruir al socialismo. Los conservadores trataban de monopolizar los horrores de la contrarrevolución y en efecto la realizaban solos, como ocurrió en Alemania. Privaban a los partidarios de la clase trabajadora de influencia y de poder sin ceder ante los nazis. También en Austria, los socialistas cristianos desarmaron en gran medida a los trabajadores sin hacer ninguna concesión a la revolución de la derecha de 1927. Aun cuando era inevitable la participación fascista en la contrarrevolución, se establecieron gobiernos fuertes que relegaron el fascismo a casi el limbo. Esto ocurrió en Estonia en 1929, en Finlandia en 1932, en Lituania en 1934. Los regímenes pseudoliberales rompieron el poder del fascismo por el momento en Hungría en 1922 y en Bulgaria en 1926. Solo en Italia no pudieron los conservadores establecer la disciplina del trabajo en la industria sin dar a los fascistas una oportunidad de ganar el poder. En los países militarmente derrotados, pero también en la psicológicamente derrotada Italia, el problema nacional pesaba mucho. Aquí surgía una tarea cuya severidad no podía negarse. Más profunda que todas las demás cuestiones eran el desarme permanente de los países derrotados, en un mundo donde la única organización existente de derecho internacional, orden internacional y paz internacional descansaban en la balanza del poder. Varios países se habían quedado indefensos sin ninguna idea de la clase de sistema que reemplazaría el antiguo. La Liga de Naciones representaba, en el mejor de los casos, un sistema mejorado de balance de poder, pero no alcanzaba siquiera el nivel del antiguo concierto de Europa, ya que ahora faltaba el requisito de una difusión general del poder. El naciente movimiento fascista se puso casi en todas partes al servicio de la cuestión nacional. No habría podido sobrevivir sin ese pretexto de reparación de la nación. El movimiento fascista usaba una cuestión solo como un peldaño. En otras ocasiones tomó la nota pacifista y la aislacionista. En Inglaterra y Estados Unidos se alió al apaciguamiento. En Australia cooperaron con diversos pacifistas católicos y el fascismo católico era antinacionalista en principio. Huey Long no necesitó conflictos fronterizos con Mississippi o Texas para lanzar su movimiento fascista desde Baton Rouge. Movimientos similares en Holanda y en Noruega eran no nacionalistas hasta el punto de la traición. Quisling pudo haber sido un nombre para un buen fascista, pero no para un buen patriota. En su lucha por el poder, el fascismo está en entera libertad para usar o dejar de usar las cuestiones locales. Su objetivo trasciende el marco político y económico, su objetivo es social. Pone una religión política al servicio de un proceso degenerativo. En su ascenso excluye solo muy pocas emociones de su orquesta, pero una vez victorioso excluye el vagón principal a todos para solo dejar un grupo muy pequeño de motivaciones, aunque de nuevo muy ricos en características. Si no distinguimos claramente esta pseudo-intolerancia en el camino al poder y la intolerancia genuina una vez en el poder, no podremos entender la diferencia sutil pero decisiva existente entre el nacionalismo, que es falso, de algunos movimientos fascistas durante la revolución, y por otro lado, el no nacionalismo específicamente imperialista que desarrollaron después de la revolución. Mientras que los conservadores lograban por regla general el triunfo de los contrarrevolucionarios internos por sí solos, raras veces podían poner en la mesa de discusiones el problema nacional e internacional de sus países. Brüning sostenía en 1940 que él había resuelto el problema de las reparaciones
y el desarme alemanes antes de que la camarilla de Hindenburg decidiera sacarlo del poder y entregárselo a los nazis porque no querían otorgarle los honores. Pareciera irrelevante que esto haya sido cierto o no, en un sentido muy limitado, porque la cuestión de la igualdad de posición de Alemania no se restringía a un desarme técnico, como implicaba Brüning, sino que incluía la cuestión igualmente vital de la desmilitarización. Tampoco podía pasarse por alto la fuerza que obtenía la diplomacia alemana de la existencia de masas nazis que habían jurado lealtad a las políticas nacionalistas radicales. Los eventos probaron concluyentemente que la igualdad de la posición de Alemania no podría haberse alcanzado sin un viraje revolucionario. Y es bajo esta luz que se vuelve evidente la terrible responsabilidad del nazismo que metió a una Alemania libre e igual a una carrera de crímenes. Tanto en Alemania como en Italia, el fascismo pudo tomar el poder. Ojo con esto que es bien importante. Repito, tanto en Alemania como en Italia, el fascismo pudo tomar el poder solo porque pudo utilizar la palanca de las cuestiones nacionales, mientras que en Francia y en Gran Bretaña se veía decisivamente debilitado por su antipatriotismo. El espíritu de sometimiento a una potencia extranjera fue activo para el fascismo solo en países pequeños y naturalmente dependientes. Solo por accidente se conectó el fascismo europeo con tendencias nacionales y contrarrevolucionarias en los años 20. Fue un caso de simbiosis entre movimientos de origen independiente que se reforzaban recíprocamente y creaban la impresión de una semejanza esencial cuando en realidad no tenían relación alguna. En realidad, el papel desempeñado por el fascismo estaba determinado por un solo factor: la condición del sistema del mercado. Durante el periodo de 1917 a 1923, los gobiernos buscaron ocasionalmente el auxilio fascista para ayudar a restaurar la ley y el orden. No se necesitaba más para echar a andar el sistema de mercado. El fascismo seguía sin desarrollarse.